Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos nuevamente en su programa Estado de los Estados a través de su canal peninsular, para que podamos estar reunidos tanto los que habitamos en Quintana Roo como en Campeche y en Yucatán. Buenos días, Jorge González, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia, con el gusto de todos los sábados estar aquí contigo. Óyeme, ¿y qué tal te trata la Ciudad de México? Me trata bien, la Ciudad de México siempre me ha tratado muy bien. Me gusta, me encanta, me fascina, me subyuga, me cautiva. La Ciudad de México. ¿Todo eso? Todo eso, así es. Abelardo, tú, la ciudad, Abelardo Martín, ¿cómo estás? Muy bien, doña Lilia, muy contento Tú que de vives estar aquí, esta mañana. metes la pata como nada más se puede meter a tu edad, ¿verdad? Jugando tenis o haciendo algún deporte. Porque Pues cuando es éramos que jóvenes la metíamos de otra manera. Hay algunos amigos que dicen Welcome 60s, Así. que hablan en inglés, porque dicen bienvenido a los 60. Sí, pero te Entonces, dicen por tu después de edad. los 60, sí puede uno hasta meter la pata donde no debe. Hoy tenemos invitado de lujo Jorge González. Sí, hombre, va a ser un programa nosotros, excelente. ¿verdad? Sí, cómo no. Licenciado Arturo Núñez, ¿cómo está usted? ¿Qué hubo, Lilia? Muchas gracias por la oportunidad. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Jorge y a Abelardo. Nada más la entrada es de usted. Ya después Muy es bien. Arturo, como siempre, ¿te parece? Por favor, gracias. Sí, señor candidato Sí, a desde gobernador luego. por el estado de Tabasco. Sí, pues. ¿Verdad? ¿Cómo has estado, Arturo? ¿Cómo estuvo tu viaje a la ciudad? Bien, Lilia, pues vine a hacer algunos trámites previo a que el próximo lunes 14 empiezan las campañas Pasado mañana. electorales en Tabasco y pues vine a afinar algunos detalles y entre otros atender la amable invitación que me hiciste para estar en Estado de los Estados, que no había estado en televisión, había estado en radio en muchas ¿verdad? ocasiones y alguna vez en la Cuando estabas columna. en gobernación, En la y en columna. otro de como senador, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuántos años nos conocemos, Arturo? Yo te sigo viendo joven. Estamos Nunca me has jóvenes parecido los guapo, dos. pero joven sí eras. Bueno, pues decían que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Bueno, eso Yo han como no dicho, puedo ser sí. fuerte, pues soy doblemente feo. Y muy formal, Sí, muy formal. Eso sí. como candidato también. Sí, claro. Incluso a veces dicen que soy un poco serio, que no me sé reír. La verdad es que tengo mucho sentido del humor, pero pienso que la vida pública es seria y que hay que darle la seriedad a las cosas, ¿no? No están, además, los tiempos para andar con frivolidades. Pero no, tengo mucho sentido del humor, me río mucho y comparto ese sentido del humor con mis amigos. Pero Y a mí trabajando me tiendo a ser gustaría muy que serio. compartieras también A ver, este Lilia, pero sentido perdón, del es que no humor. hemos dicho que es candidato por Ya el lo PRD, dije yo. PT, y no, Es dimos que es candidato. candidato al gobierno de Tabasco nada más. Bueno, ahorita nos seguimos con los Sí, partidos. claro, Lo sí. importante es que él es candidato. Y es candidato por el partido que te pusieron, ¿no es cierto? Porque es que hay una trayectoria, hay toda una vida dedicada ¿Cómo a la no? política, al servicio público, a las instituciones que rigen la vida del país. Nada más 42 años. Entonces, 42 años de servicio imagínate, es público. toda la vida. Entre política y administración pública. Entonces no es que yo haga de lado que es el abanderado de las izquierdas en Tabasco, sino que simplemente, bueno, es el momento, es la circunstancia, es todo, pero cuando los personajes tienen un peso específico, la gente va a votar también por el personaje, no solamente por los partidos que tiene, me equivoco. Lo cierto es que así ocurre, hay que tomar en cuenta, yo milité 37 años en el PRI, tengo 5 años en el PRD y ahora estoy conjugando mucho la voluntad de los tabasqueños para emitir su voto en favor del proyecto que representa. Y yo les digo que efectivamente la lucha política está organizada a partir de partidos políticos, pero que cuando se gobierna uno se tiene que poner la camiseta de la sociedad que uno pretende gobernar. Para empezar, porque va a manejar recursos públicos que son financiados por todos. Cuando pagamos impuestos no nos andan preguntando de qué partido somos, ¿verdad? Por lo tanto, si todos pagamos, sufragamos el gasto público, pues toda la población debería ser beneficiaria, no aquello de que
Si yo soy gobierno priista, tú eres perredista, no tienes derecho a estos bienes y servicios. Si yo soy gobierno perredista, tú eres priista, lo mismo. No puede ser, o panista, ¿verdad? Eso, al final de cuentas, anal? la camiseta panal. Bueno, Claro. se dice del revolucionario institucional, ¿no? Sí. Y entonces, la verdad es que pues la camiseta tiene que ser la de Tabasco en este caso. ¿Y cómo está Tabasco ahorita? Bueno, lamentablemente en una situación muy deplorable, en un panorama desolador. Han sido 5 años continuos de inundaciones que han afectado, yo diría que hasta el ánimo de la población. Estamos en varios meses del año por la propia secuela de las inundaciones, en el primer lugar en el desempleo, según la encuesta mensual del INEGI. Estamos con la violencia vinculada al narcotráfico y a otros delitos del orden común graves, ocupando primeros lugares en secuestro, por ejemplo, que se ha intensificado mucho. Hay una gran corrupción gubernamental, esto es una vox populi. Las finanzas públicas están quebradas absurdamente, a pesar de que Tabasco ha sido un estado que ha recibido las participaciones fiscales por habitante más altas de la República desde hace 32 años, desde que empezó la nueva modalidad de coordinación fiscal, y el campo está abandonado. La situación es preocupante. Claro, el visitante que va y permanece solo en Villahermosa y se mueve en el círculo de los hoteles y de estas franquicias que se han difundido mucho, se queda con la impresión de que aquello está en jauja, en plena auge, porque hay una derrama de la nómina petrolera muy alta y también de la nómina del gobierno del estado. Pero cuando uno se adentra a recorrer el Tabasco, se encuentra que detrás lo que empieza a ver es pobreza, indicadores por encima de los promedios nacionales, una serie de cosas que no se explican a la luz de que Tabasco ha sido pues un estado en donde el auge petrolero se desarrolla físicamente, territorialmente. Yo les diría a ustedes que si el país en su conjunto ha perdido la oportunidad petrolera, porque hemos terminado financiando el gasto corriente con el ingreso de un recurso no renovable, pues en Tabasco esto es más grave y más acentuado. Ahora, yo me di cuenta la última ocasión que estuvimos por allá, que en efecto en Villahermosa tienes una visión que te lleva también al surgimiento de placitas por todos lados, con comercios que no todos son franquicias, pero que lucen vacíos, ¿recuerdas, Jorge? Sí, cómo no. Y no te explicas cómo pueden sostenerse, porque todos sabemos que las rentas en las plazas son caras. Y bueno, ves gente distinta. Yo creo que en Tabasco ha habido ya una penetración de grupos de delincuentes muy fuerte. Se percibe. Sí, así es. Lamentablemente irrumpió el delito organizado de manera muy violenta, particularmente porque solo se antoja en todo este esto sexenio. Vacío como lavado de dinero. Pues sí, es una hipótesis válida. Y bueno, hay otro Villahermosa, hay 5 Sambors, hay 2 Liverpool, un Palacio de Hierro. Slim acaba de inaugurar una nueva plaza comercial muy desarrollada, Altabrisa, y muchos se quedan con la impresión de que aquello va muy bien, pero en todo caso muy contrastado, con una brutal desigualdad social. Podríamos decir que es reflejo de lo nacional, pero tiene sus especificidades locales, porque Tabasco hace 30 años era sin lugar a dudas el estado vanguardia en el sureste. Bueno, hoy se ha vuelto retaguardia. Pues tú sabes que la apertura comercial le pegó durísimo a la ganadería, el inventario ganadero se ha caído, llegamos a tener 1.850.000 cabezas de ganado bovino, hoy se discute si llega al 1.000.000, y dos casos, el frigorífico y empacadora de carne de res, otrora orgullo de los ganaderos tabasqueños, un rastro TIF, como le llaman, tipo inspección federal, tiene capacidad de sacrificio de 1.200 reses diarias y está sacrificando 250. De hecho, está quebrado.
lo sostienen porque, bueno, le da aliento a la ganadería. Y el año pasado quebró la empresa de los ganaderos tabasqueños, impulsada y apoyada por el gobernador González Pedrero cuando lo fue, de Ultralácteos de Tabasco. Está quebrada, cerrada. Pero está quebrada, cerrada la chocolatera de Cárdenas, Tabasco, que se hizo en tiempos de Carlos Madrazo. Está quebrada, cerrada la planta de aceite de Los Copreros, Oleaginosas del Sureste. Está quebrada, cerrada una planta extractora de aceite de palma de los productores de Jalapa, Tabasco. Está quebrado Cítricos del Sureste, una empresa que hacía jugos y diversas conservas de los cítricos que se producen allá. 2 ingenios azucareros quebraron. No hablo de un sexenio, hablo de un periodo histórico. El ingenio Nueva Zelanda de Cárdenas, el Dos Patrias de Tacotalpa. Llegamos a tener 4 molinos de arroz funcionando en Tabasco. Hoy opera 1 a medias, 3 quebraron y cerraron. Es decir, es una debacle. Con razón se van a vivir a Quintana Roo. Sí, económica. ha habido... Con razón tenemos Sí. miles de tabasqueños allá. Sí. Sí, aquí encontraron en en Quintana Cancún Roo. y en en la Riviera Maya hay promiles, no sé, 50, 60, 70 mil tabasqueños trabajando. O sea, Fíjate. es gente además muy trabajadora. Fíjense que Tabasco desde tiempos inmemoriales fue tierra de expulsión. Era más la gente que se iba a vivir fuera de Tabasco que la de fuera que venía a vivir a Tabasco. Estaba aislado, estaba incomunicado, El calor, había los mosquito, mosquitos. anófeles y paludismo hasta que se le desterró. No había instalaciones sanitarias, no había instalaciones educativas y mucha gente migraba. Y cosa rara, pero también por pleito político, garridistas y antigarridistas, y mucha gente migraba. Esto cambia en el año 50, según el censo, porque el ferrocarril del sureste, que se inaugura en aquel año por Miguel Alemán, empieza a convertir la zona en zona de atracción. Y 5 décadas Tabasco tiene inmigración más que emigración. 50, 60, 70, 80, 90 del siglo pasado. La década quizá con mayor inmigración fue precisamente la de los años 80. Con toda la explotación petrolera. Con el segundo auge petrolero se dice que llegaron a haber 186,000 inmigrantes más como saldo neto de los que se iban a vivir fuera del estado. Esto cambia en 2000, Lilia, y después de esos 50 años volvemos a ser entidad de expulsión. Y el censo de 2010 acaba de confirmar por segunda ocasión que seguimos siendo entidad de expulsión. Concretamente ocupamos el 3er lugar nacional en emigración interna dentro del territorio nacional, no necesariamente a Estados Unidos y Canadá. Y el gran imán fue la Riviera Maya. Sí. Yo veía datos de Playa Carmen, que de ser un pueblo pues muy pequeño, se ha vuelto un centro turístico internacional. Así es. En la década 2000-2010, Playa Carmen creció al 20.5% anual, un crecimiento enorme. Más y, que China. Y se convirtió en una Sí. atracción particularmente para los tabasqueños. Tú no vas y se encuentra en los hoteles chicas que son las camareras, que son las que asean la ropa, o incluso si las señoras van a alguna boda y van con el estilista, con el peluquero, se encuentran que son chicas tabasqueñas. Bueno, en el terreno editorial, varios directores Sí, como no, de muchos medios compañeros son de Tabasco. son tabasqueños. Sí. También el propietario del Quequi, Del Quequi, del Respuesta, Pepe de La Gómez, Voz, es claro. tabasqueño. Pues aprovechando esta oportunidad que me Carnaval, dan, déjenme saludar a todos los paisanos que están allá en Quintana Roo, y si tienen credencial de lector, pues que vayan allá. que vayan a Tabasco el 1 de julio, y si tienen familiares, pues que los animen, porque queremos un cambio profundo, verdadero en Tabasco. Dejó de ser un Edén Tabasco, porque hay una canción famosa que Tabasco... Vamos a Tabasco, que Tabasco era un Edén, ¿no? Lamentablemente sí, pero creo que hay condiciones para que el Estado salga adelante. Para empezar, su dotación de recursos naturales es sumamente generosa. Buenas Bueno, también la tierras, dotación agua. de recursos económicos, porque los Sigue ingresos teniendo. petroleros son fuertes. El gobierno del Estado
ha tenido en este sexenio, que está por concluir el 31 de diciembre, un presupuesto promedio anual de 35,000 millones de pesos. 35,000 millones de pesos. Promedio anual. Ahorita anda en 39,000 para este año. Estamos Duplica el de hablando Quintana Roo con mucho, ¿eh? Con mucho, Claro. casi De lo triplica. Casi lo triplica. 35,000 millones de pesos para 2,300,000 tabasqueños, que debemos ser en números redondos. 2,238,603, dijo el censo de 2010. ¿Cuántos municipios tiene Tabasco? 17. 17. Y por 5 años son 175,000 millones de pesos. Para también decirlo, para mucha gente hacérselo accesible, a 12 pesos el dólar serían 14,000 millones de dólares en 5 años. Y esto hoy en día no se ve en Tabasco, no hay obra pública. Los programas sociales se han cancelado por falta de dinero, se ha corrido a burocracia porque no hay para pagar la nómina, despidos, sí. No hay obra pública, se le debe a proveedores. Ustedes platican con los empresarios afiliados a la Canaco, a la Canacintra, a la Coparmex, a las distintas cámaras que los agrupan en Tabasco, y pues están que les deben por meses. Y lamentablemente los dos grandes agentes económicos del Estado son Pemex y el propio gobierno estatal. No hay un desarrollo industrial de servicios demasiado amplio, ¿no? Pero esto implica que pues la gente tenga que aguantar, y absurdamente, porque reitero, Tabasco ha sido el estado con participaciones per cápita más altas de México desde el año 80. Pero también tiene a los exgobernadores más ricos de México. Eso sí, ha tocado el tema fundamental. Alguna vez el candidato presidencial del PRI, amigo mío, Francisco Labastida Ochoa, me preguntaba: Arturo, ¿qué han hecho en Tabasco con los importantes recursos que han obtenido por la situación petrolera? Y yo le decía, bueno, una corrupción abierta. Hay muchas fortunas que se han hecho al amparo de 2 campañas presidenciales. Luego, una nómina enorme que se ha hecho no con criterio productivo, sino con criterio de clientelismo electoral, de compra de conciencias, que para que la gente no se fuera al PRD había que darle un empleo. Y tercero, la compra del voto. Ahí se han doctorado en comprar el voto. Bueno, quizá basta que les mencione que los que organizaron esa estructura se llaman Roberto Madrazo y Ulises Ruiz, para que ustedes se imaginen de qué excelencia es esta compra del voto en Tabasco. Sofisticada, compleja. Y entonces yo menciono con frecuencia a aquel secretario de Agricultura y Ganadería del presidente Luis Echeverría, que una vez se metió en un berenjenal porque se atrevió a declarar que en México, decía él, el ejido está organizado para votar. Para producir votos. Sí. Oscar Brauer. Oscar Brauer, sí, así fue. El Secretario doctor de Brauer Agricultura. Herrera. Bueno, yo les digo a ustedes, Tabasco está armado para votar. Ya no importa producir, ya no importa el bienestar de la población, ya no importa la infraestructura. Lo que importa es tener la clientela garantizada, amarrada con la compra de dinero. Yo creo que cuando los tabasqueños superemos esta pesadilla, la peor herencia que habremos recibido es la prostitución de la política. Todo lo resuelven con dinero. Lamentablemente hay gentes que se prestan también en la oposición. Mi partido, el PRD, en 2 ocasiones ha tenido la mayoría en el Congreso, y en 2 ocasiones ha habido gente que se ha vendido al gobierno. Sí, eso es interesante, ese dato. Sí, entonces, bueno, es terrible lo que han hecho, pero también se lo han hecho al PT y se lo han hecho al PAN, de comprarles diputados. El manejo de la cuenta pública se hace con criterio faccioso, cubrir a los gobiernos del PRI y perseguir a los gobiernos de los partidos de oposición, utilizar eso como instrumento de negociación para conseguir votos en el Congreso. Es decir, Sí, y como no tienen una medición global, les parece que lo que les dan es mucho, y no se dan cuenta que lo que dan a cambio es demasiado para lo que reciben. ¿Te acuerdas del campechano? ¿Cómo no? Nuestro amigo periodista de Campeche. Un periodista de fallecido, Campeche, sí. que ya falleció. Y él hacía el comentario defensa para Abelardo Carrillo,
cuando era gobernador, y me decía, mira niña, Abelardo es un hombre que roba poco, pero como era muy jodido, se le nota mucho. En cambio los otros ya tenían. Entonces a esos se llevan la maleta y no se les nota, ¿no? Entonces, en efecto, uno de los grandes pecados de Abelardo fue ir ampliando su casa, comprando la casa de los lados. Pero hacerlo esto en el término de tu gobierno es brutalmente criticado, sobre todo si eras mongocero. Déjame que te cuente, yo estuve en una... Los otros se quedaron con playas y kilómetros Sí, claro. de terrenos, no con casitas que hasta le pusieron a Adán porque se estaba comiendo la manzana. Déjeme que les cuente, yo estuve en una misión de asistencia técnica electoral por Naciones Unidas en una ocasión en Ecuador, allá por el año 2003. Y llegando a Quito me mandaron a Guayaquil y tuve que dar una rueda de prensa y ahí me enteré que un alcalde que se quería reelegir en un municipio del departamento de Guayas, cuya capital es Guayaquil, había tomado como eslogan y había pintado bardas diciendo: vota por Nicasio, roba pero hace obra. De inmediato toda la oposición en su conjunto le metió una denuncia penal diciendo: a confesión de parte, relevo de prueba. Ahí está, él mismo lo está diciendo. Claro. Y el Ministerio Público le había dado vueltas y el día anterior a que yo llegaba había emitido por fin una resolución mandando al archivo la denuncia diciendo que no había delito que perseguir, Claro. que no había ningún daño patrimonial al municipio, nada por lo cual juzgarlo. Probable. Que en todo caso decía que era un eslogan de mal gusto. Entonces me preguntaban, ¿qué opina Naciones Unidas? Yo decía, bueno, yo no soy Naciones Unidas, yo soy un consultor contratado por Naciones Unidas, no represento. Y además mi contrato estipula que yo no haré ningún pronunciamiento, juicios de valor sobre la política del país donde voy a trabajar. No puedo, pero a insistencia, no le vamos a poner que es de la ONU. Bueno, dije, nada más comparto el criterio del Ministerio Público. A los 3 meses ya estando en México me enteré que Nicasio ganó. Porque por lo menos roba pero hace obra. Hoy hay mucho desgraciado que roba y no hacen obra. Es el colmo. O sea, resultó honesto. ¿Cómo dices? ¿El distrito de Guaya? Sí, de Guayas. De Guayas. Entonces no será eso de los mascaguayas. Bueno, pero No vendrán por ahí. esto que estamos tratando es cultura política ya enraizada. Una ¿Cómo moral cambiarlo? pública, una moral ¿Cómo pública. cambiarlo? ¿Por qué? Pero es ¿Qué una moral con la esperanza que tener? crecimos. El que no tranza no avanza. Yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Sí, estuvo Todo ahí, el no tiempo. robó, es muy sonso. Es muy, sí. Para no decirlo más duro. Sí, claro. Entonces hay una moral pública Pues muy sonso es más relajada. duro, porque lo otro está reconocido Sí. que ya somos muchos. Sonsos no hay tantos. Pero bueno, ese es el tema, ¿verdad? Que la moral pública está también relajada. La gente es tolerante con esos comportamientos. Y como cada vez las cosas empeoran, pues por lo que robe, pero que haga obra, ¿no? Don Arturo, están empatadas las elecciones, ¿no? La federal para presidente de la República, senadores, diputados federales y la del gobierno del Estado. En este caso, son 2 instituciones las que organizan las elecciones. El IFE organiza la federal y hay un instituto electoral de Tabasco que organiza la del gobierno del Estado. Así es, hay 2 institutos. ¿Y confía usted en el Instituto Electoral de Tabasco? Miren, yo al principio dije que había que otorgarles el beneficio de la duda a los consejeros electorales Hoy ya no tienes dudas. y hoy no tengo duda de que la gran mayoría de ellos, con 2 honrosas excepciones, están al servicio del PRI. Bueno, y Pero- usted estuvo en el IFE, ¿no? Pero con un primitivismo terrible. Si yo pienso hubiera hecho el 1% de lo que me han hecho a mí en la autoridad electoral en lo que va del proceso electoral, cuando fui director general del IFE, bueno, entre Fernando Lozano Gracia, Jesús Ortega, Porfirio Muñoz Ledo me hubieran hecho papilla. No, yo suelo Pero mira afirmar... de quién estás hablando. De Porfirio Muñoz Ledo, de gente dedicada a la política, que estudian, que se preparan, que están al tanto. Pero los mamarrachos de hoy, Estos los improvisan, no ¿Qué se puedes capacitan, los apantallan con argumentos jurídicos y cuando se medio ponen resistentes,
hasta le pagan los votos. No, ya encontraron otro camino. Les ponen unas buenas muchachas. Sí. ¿Ya ves, Julita? Doña Julia. ¿Y no sería conveniente, positivo que el IFE organizara también las elecciones estatales? Yo creo que es algo que se Es un discutió. gasto, se duplica el gasto. Además, si el IFE es permanente, entonces habría que aprovecharlo. Y como sea, hay mayor profesionalización, mayor seriedad. Lo cierto es que yo digo cuando vuelo a Tabasco que invierto 1:15 en el vuelo, pero cuando bajo en tierra, el reloj político lo regreso 50 años. Es un subdesarrollo político bárbaro, un primitivismo. Bueno, si dos políticos nos tomamos un café, es noticia, es excitación de la prensa, sale en las fotos en los medios, y ya nosotros también lo usamos. Queremos que nos vean, pues vamos a determinados cafés para que nos tomen la foto, y eso es noticia. Cuando aquí en las cámaras, bueno, yo he sido diputado federal, senador, pues ese es el trabajo, la convivencia diaria con los adversarios, y eso pues no quita que haya convivencia civilizada, ¿no? Pero de ese tamaño es el primitivismo político en Tabasco. ¿Cómo es? ¿Lo cortés no quita lo perredista? Sí, lo cortés no quita lo perredista, claro. ¿Cómo van las encuestas? ¿Hay encuestas serias, confiables? Bueno, que nos conteste eso después del corte, ¿te parece? Magnífico, muy bien. Acompáñenos, por favor, a un corte. Enseguida volvemos. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Ya estamos de regreso. Abelardo Martín, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. ¿Verdad, Jorge? Yo. Nos sentimos Sí, hombre, qué contentos, gusto. apapachados. Muchas gracias. Y Arturo Núñez, qué placer verte, caray. Gracias, Lilian. Tienes Muy años de reconocido. caerme bien. Y pocos políticos me han Es que eres caído una bien. mujer inteligente. Y él es modesto. Hasta colorado me puse, que quede constancia. Mira, esto que nos comentó, yo quisiera que le pusiéramos un poco de calor humano a todo esto, como se lo ponemos siempre, Claro. porque esta rigidez en la que algunos pretenden hacer sus conducciones,
y que le sirve muy bien a muchos políticos que no tienen y que no pueden justificar pasados y muchas otras cosas, ¿verdad? Platícanos los nombres de los gobernadores. No seas malo. Eso me encantó. Sí, bueno, es que yo estoy en mi segundo intento por ser gobernador y a veces me he preguntado si no ha sido el problema del nombre. Me llamo Arturo. Dentro de los gobernadores es un nombre raro, porque lo que prevalece es Graciliano, Patrocinio, Elmar, Dante, Diodoro, Eladio, Ausencio, Genovevo, Praxedis, Renato, Celso, Manlio Fabio, Cuauhtémoc, Jicotencal, Praxedis. Pero ellos nada más tienen nombre de gobernadores. Seferino, Narciso, Arturo, pues no se va muy lejos. Entonces busqué por lo menos mi onomástico. Nací el día de San Ildefonso, entonces bueno, puede ser que voy a usar. Es nombre de rey, Arturo. Claro. ¿Que no proyectará ahí una pretensión? Bueno, de niño yo formaba a mis amiguitos y los ponía a cantar el rey de España, Arturo Núñez. Que no lo sepa don Juan Carlos, no vaya a pensar que peligra el trono. O que tuviste algo que ver con Sofía. Así, claro. Podría ser. Hay otra parte de ti que me ha llamado mucho la atención. Me has hecho favor de invitarme a tu casa. Y siempre has mantenido el mismo nivel de vida. Un nivel de vida que trasluce, que es el del producto del salario, del trabajo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra cuando se tienen posiciones de poder, cuando se tiene acceso a las arcas públicas, cuando se tiene todo este manejo? Bueno, mi querida Lilia, hay quienes le atribuyen a Carlos Monsiváis, al inolvidable Carlos, una expresión que decía: ¿quién es el desgraciado que anda diciendo que soy incorruptible, nadie me ofrece nada? No, lo cierto es que en este tema, para tratarlo muy seriamente, yo tuve la fortuna, Lilia, de descubrir muy temprana edad en la escuela secundaria mi vocación política. Y pues ha sido en el sentido de servir, no de hacer dinero. Y hoy en día hay quienes ven al servicio público como botín. Por eso no hacen equipos de colaboradores, hacen banda de cómplices para gobernar. Y entonces se prolifera la corrupción. Pero no hay límite, no quieren resolver su problema, quieren resolver el de su hijo, el de su nieto, bisnieto y tataranieto en un solo sexenio. Y es escandaloso lo que está ocurriendo, ¿no? De ninguna manera añoro el pasado. Yo soy una gente que he trabajado por la transición democrática en mi país, pero veo que un subproducto indeseado de la transición fue que al haberle reducido el poder a un solo hombre, como dice González Pedrero en la biografía de López de Santana, México, país de un solo hombre, del señor presidente, el poder que perdió el presidente lo ganaron los poderes formales. En primer lugar, una cuota al Congreso de la Unión, una cuota a la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero muchísimo los gobernadores, porque el factor de equilibrio en el sistema político mexicano respecto de los subsistemas estatales no son los poderes formales. Todavía no es el Congreso local, claro, con todo y su pluralidad, con todo y la alternancia que se ha dado en los estados. No son los tribunales superiores de justicia. Yo no conozco un presidente de tribunal superior que en un asunto que le interese al gobernante imparta justicia imparcialmente. A lo mejor en los demás sí, pero en alguno en particular no, de ningún estado. Y esto antes se atenuaba porque el factor de equilibrio era el que ponía y quitaba, el señor presidente. Y al perderse el presidente hegemónico, que yo creo que tiene más beneficios que perjuicios, sin embargo, no se han sido reemplazados los poderes formales, el poder judicial, el poder legislativo de los estados, como el punto de equilibrio de la moderación del poder, como quería Montesquieu, que el poder controle al poder. A veces en algunos estados poderes fácticos se imponen. Puede ser grupos de empresarios importantes, sindicatos importantes, organizaciones de productores,
puede haber límites al poder del gobernador, pero no son los poderes constitucionales, son poderes fácticos. Yo me atrevo a sostener que hoy el presidente de la República está mucho más acotado en el ejercicio del poder público que cualquier gobernador de un estado. Sí, por eso les dicen virreyes, ¿no? Nuevos virreyes. De alguna manera lo son, y esto de la rendición de cuentas y del control y la fiscalización del gasto y la transparencia informativa ocurre lo mismo que con lo electoral. Ellos ahora reproducen lo que se decía en la época de la colonia, cuando llegaba una orden de la metrópoli, pues la firmaban y decían acátese, pero no se cumpla. Entonces aquí a veces la Constitución Federal les obliga a democratizarse y a que a los ayuntamientos y el Congreso sea plural. Acátese, pero no se cumpla, se simula. En los estados hay una enorme simulación. Los ifecitos o los ifaicitos, por decirlo por economía y lenguaje, son en muchos casos mera simulación. Me recuerdan el capítulo de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, Máscaras Mexicanas. Es un juego de máscaras. Hacemos como que hay transparencia informativa, hacemos como que hay autonomía e independencia de la autoridad electoral, hacemos como que hay fiscalización del gasto y control, y se hacen eventos y se gasta, pero todo es de mentirita, porque la corrupción está hasta los tuétanos. Hemos estado en Tabasco, particularmente en Villahermosa. Hemos platicado con periodistas, con políticos, con actores sociales. Y yo en lo particular, quizá Lilia también, hemos podido percibir que hay un hartazgo, un deseo de cambio. He platicado con gente de todos los partidos, particularmente me llama la atención con gente del PRI. Y hay un gran, es la percepción que yo me llevé de Villahermosa, donde tengo, por cierto, parientes a quienes envío un saludo. Eso sí, te faltaron también tus familiares de Campeche. Campeche también, claro. Y a la Virgen de Guadalupe me vas a mandar un saludo, aprovechando que estás aquí. También. Ya fue, antes de venir al programa, pasó a la villa. Sí, así es. Y la percepción que yo tengo es esta, ¿no? Hay un hartazgo. Y platiqué con muchos priistas, creo que la mayoría priistas, o sea... Sí lo hay. Como decimos los jóvenes, la gente está prendida con la idea de la alternancia en Tabasco. Son 83 años de gobiernos del PRI, que de ninguna manera descalificaría yo en paquete. En ese periodo histórico, como yo digo a la gente, hubo gobiernos muy buenos, regulares, malos, muy malos, pésimos, y la gente me corea, y el actual, que se cocina aparte. Entonces, ¿por malo o por bueno? Por malo, en la escala que vamos. Y entonces, en esa lógica, la gente desea el cambio. Y porque además es la culminación de varios sexenios que le ha ido mal a Tabasco, y que las cosas se han ido deteriorando y que no se ha actuado debidamente. Y bueno, yo pienso que volviendo al tema de Lilia sobre la vocación por el dinero, pues hay que tener ética en la política, ¿no? Hay quienes sostienen que la política no tiene ética, yo creo que sí tiene. Fíjate, ¿cuántos años son de que empezó este deterioro visible en Tabasco? Con presupuestos como los que acabas de mencionar, multimillonarios. Y seguimos viendo temporada de lluvia tras temporada de lluvia, la gente llorando, problemas, a la misma gente llorando, la misma venta de láminas de cartón. Alguien debe ser dueño de las fábricas de láminas de cartón, porque venden cantidades, el mejor negocio del mundo. Y no vemos que se haga ni obras que permitan, yo no sé si el caudal o qué se tenga que hacer en materia de manejo de agua, no sé si tenga que ser la reubicación, pero sí sé impedir efectivamente que en 5 o 6 sexenios el dinero es mucho. Fíjate. Y tiene suficiente para reubicar, para rehacer, para retomar, y no estar viendo temporada de lluvias tras temporada de lluvias la misma tragedia. El primer campanazo de un nuevo ciclo de inundaciones lo tuvimos en 1999. Han pasado 12, 13 años. Se hizo un plan hídrico integral contra inundaciones, el PISI se le llamó por sus iniciales, y la obra maestra era una compuerta sobre el río Carrizal,
Resulta ser que cuando el Mezcalac Grijalva llega a la planicie tabasqueña, aquí están La Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñitas, Cuatro Presas, se bifurcan dos ríos, el Carrizal, que es uno de los que rodea Villahermosa, y el Samaria, que se va a la Chontalpa Chica. Para que Villahermosa no se inunde, se imaginó construir una compuerta aquí, una especie de represa, pero no rígida, cerrada, sino con la posibilidad de abrir y cerrar para que el agua para corra, controlarla. Pero si se cierra, pues la idea es que se fuera por el Samaria, el principal auge, con la implicación de que al no haber dragado el río Samaria y recibir más volumen de agua, se inundan otras zonas del estado. Ahí todos estamos conscientes del mal menor, que no se inunde Villahermosa, pero no debería ser permanente. En política, con frecuencia encuentras otra salida. Pero 12 años después la compuerta de Macayos no se ha terminado. Se les ha caído, ha habido auditorías, corrupción, y en la cuenta pública del 2010 el auditor superior de la Federación reportaba que presentó 9 denuncias penales sobre el programa, ya el nuevo, el programa hídrico de Tabasco. Entonces, ha habido corrupción, no es solo negligencia técnica. Mira, tú platicas con cualquier tabasqueño, pero es obvio. Tú vas ahorita a Tabasco, marzo, abril, ya mayo es muy caluroso, pero ves las aguas y parte de la belleza del paisaje es el color de las aguas, verde, azul, muy bonitas. Vas en septiembre y tú ves los ríos de chocolate por la cantidad de época de lluvias, tanto en la Sierra Chiapaneca como en la planicie costera, que va llena de asolve. Se vuelven, déjenme decirlo así, ríos de lodo. Sí. Es claro que hay un asolvamiento de los ríos enorme y no se quiere hacer un programa de dragado consistente. Yo no encuentro razones técnicas de por qué no. Y hablas con los campesinos, y hablas con agricultores y ganaderos, y todos te dicen draguen, y prefieren hacer otro tipo de obras. No sé si ahí está el business, y esto sea lo que haga que no se adopten los dragados. Dicen que porque se tardan más en sacar 1 metro cúbico de agua del cauce del río y ponerlo en la orilla, cuando el río ya volvió a reponer el metro cúbico. Bueno, todo depende de qué dragados hagan. Hoy hay dragas chinas que succionan y permiten ir en camino, como la que reconstruyeron las playas de Cancún, precisamente. Yo las vi un día trabajando, se metían en el mar y echaban arena, pero... Y luego dicen que no saben qué hacer con tanta arena, como si en Tabasco no hubiera posibilidades de relleno de suelo para uso urbano en las zonas en donde se pueda hacer que se necesite. Entonces ahí es donde uno, sin ser técnico, pues le entra la suspicacia. Y luego se entera que el propio órgano de auditoría presenta 9 denuncias, pero la Procuraduría está metida pues en la guerra contra el narcotráfico. Entonces estos delitos no hay manera de que los atienda con la prioridad y la atención debida, ¿no? Antes de irnos al corte, le preguntaba yo que si hay encuestas confiables, fiables. Sí, cómo no. Primero, los del PRI están manipulando encuestas porque este ánimo, este hartazgo, este sentimiento de que la gente está prendida con el cambio, pues quieren manipularlo con encuestas. Entonces, hace 2 meses dijeron que el candidato del PRI llevaba 22 puntos arriba de mí, luego en preferencias ciudadanas, luego el lunes santo publicaron otra que llegaba a 14, hace 3 semanas que llevaba 12, ahora que lleva 8, con sus propias encuestas. Si siguen ese ritmo, en mayo ya le gané y en junio me debe, con sus propias encuestas. De 22 a 8 en 2 meses es un deterioro enorme. Yo tengo también encuestas donde aparezco mejor posicionado que el candidato del PRI. Yo aprendí en el IFE a respetar a las encuestadoras nacionales, profesionales. Me parece que no van a poner en riesgo su prestigio para atender un padrón de 75 millones de mexicanos por un padrón de 1,5 millones de tabasqueños. Pero lo que siempre hay que preguntarse es cuál es la metodología de la encuesta. Si se hace solo por teléfono o se hace a población abierta, va a haber una diferencia por nivel socioeconómico y de instrucción. Si se hace solo apelando a la memoria de la gente o dándoles textos como ayuda de memoria, habrá otro resultado.
Y cuento una anécdota chusca. Hace muchos años, en la revista Siempre, que fundó y dirigió un gran tabasqueño, Pajés Yergo, el periodista Alberto Domingo hizo una semblanza de Pajés Yergo y narraba que en la escuela primaria había sido su maestra una gran tabasqueña, gramatóloga ella, Rosario Gutiérrez Esquilzi. Y su alumno consentido era el maestro Pajés Yergo, un niño entonces. Y que en alguna ocasión la maestra preguntó: niños, ¿quién descubrió América? Y un niño dijo: pues Hernán Cortés. No, ese no fue. Cuauhtémoc, no, menos, ese era emperador azteca. Y entonces llegó con Pajés Yergo y le dijo: Chelito Pajés, ¿verdad que Cristóbal Colón descubrió América? Sí, maestra, este niño se estudia. Entonces, todo depende de cómo se pregunta. Pero bueno, como dicen los niños en la escuela, nos vemos el 1 de julio en la encuesta verdadera. Oye, pues habría que acotar, ¿y terminó de periodista? Para redondearlo. Esa es una conclusión que no. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Y bien, ya estamos de vuelta con ustedes, con Arturo Núñez. Arturo, de verdad nuevamente te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, Lilia. Abelardo. Ustedes. Muchas gracias, doña Lilia. Yo me quedo con una inquietud que es: ¿se van a asustar los grupos de interés? Toda esta corrupción que ha habido a lo largo de la historia de Tabasco, todas estas fortunas, pues se van a oponer a de pronto cambiar hacia otro modelo de gobernabilidad. Yo lo que veo a nivel nacional y también a nivel local, en la mayoría de los estados, es falta de gobernabilidad. Por eso la gente está hasta el tope de vivir en la corrupción, de vivir en la falta de orden, de vivir viendo cómo se amasan esas grandes fortunas a partir de los recursos públicos. Ahora estamos viendo también la industria electoral. No hay manera de hacer una campaña diferente si no es por los conductos de la gran industria electoral. Y con la misma estrategia. Y con la misma estrategia que los iguala a todos, ¿eh? Bueno, incluso, Abelardo, de esto que señala, hay el caso de que ahora mismo se está manipulando a la población, queriéndola asustar con el petate del muerto.
les dicen, si llega Núñez, va a correr a todos los burócratas y los va a llenar de perradistas, el gobierno del Estado. No, y a los taxistas va a llegar Núñez y les va a quitar su concesión a todos, porque él trae su propio compromiso con su partido. Es decir, están queriendo atemorizar a la gente. La perversidad. Obviamente, estos intereses creados, estos cotos de poder, estos callos que vamos a pisar, pues ya desde ahorita primero quieren retener el poder a como dé lugar. Ahora traen la versión de que si se pierde Tabasco, los pozos petroleros los vamos a tomar y vamos a impedir que se privatice Pemex. Digo que no nos den ideas, pero más allá de eso, con toda seriedad, tenemos que rechazar esas imputaciones que lo que buscan es atemorizar a la población, espantar. Esto es un asunto de democracia, no de seguridad nacional. Los tabasqueños hemos sido responsables y solidarios con el país y no pedimos nada más que respeten la democracia y la decisión de los tabasqueños de que haya alternancia en Tabasco. En caso de ganar, ¿cuáles serían, no sé, a lo mejor los tiene ya previsto, algunas de sus primeras acciones de gobierno? Bueno, de inmediato enterarme de cómo está la situación de las finanzas públicas, porque nos tratan como menores de edad y no sabemos el monto del endeudamiento. El aprobado por el Congreso es 3,000 millones de pesos, pero en la llamada deuda contingente, a proveedores, a contratistas, a prestadores de servicios, incluso nómina, todo lo que tiene que ver con gasto, hay adeudos. Y se hablan de cifras estratosféricas y de cifras para ser muy responsable con lo que vamos a hacer. Pero mi primer foro temático en campaña es el propio lunes 14 con el sector empresarial de Tabasco, que no todos están metidos en estos intereses creados, claro, que incluso muchos han sido marginados porque un solo grupo lo mismo se hace cargo de la obra pública que la proveeduría de medicamentos, que hace los desayunos escolares o que vende computadoras para las escuelas o bicicletas que se les regalan. Es decir, yo les puedo decir que muchos personajes importantes y organizaciones empresariales están simpatizando con el proyecto que represento por la posibilidad de que haya pues más oportunidades para todos y no para un grupo vinculado al grupo gobernante. No, y recuperar cada actividad productiva que se ha perdido a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que si bien hay intereses creados que se van a defender como gato boca arriba, hay sin embargo una decisión de los tabasqueños de que el cambio se dé. Y eso será una gran ayuda. Entonces primero ponemos las cuentas claras. Primero ponemos las cuentas claras y de inmediato acciones de empleo, con programas keynesianos de obra pública que no se ha hecho, no se le ha dado mantenimiento a la infraestructura, hay problemas severos de vialidad, de control de inundaciones, de lo que ya hemos hablado, de muchísimos temas donde se necesita la inversión. Y con el sector empresarial pactar también un centro de estudios y proyectos, porque la gente plantea necesidades y demandas, y los que asignan los recursos se evalúan con proyectos. Entonces se trata de convertir las demandas y necesidades en proyectos. Muchas veces se consigue el dinero, se aprueba en el presupuesto de egresos de la Federación, pero como no se hace el proyecto, claro, a veces del sector público, del sector privado, entonces no se le asignan los recursos. Entonces, una alianza con el sector empresarial para tener una cartera de proyectos y poderlos disparar y recuperar empleo. Creo que esa es una de las prioridades fundamentales del nuevo gobierno. Inundaciones y seguridad pública. Con López Obrador, otro tabasqueño. Bueno, Andrés Manuel es un líder muy importante en Tabasco, tiene una enorme ascendencia sobre el perredismo local, pues él fue el fundador del perredismo. Muchos hombres ya de avanzada edad le cuentan a uno con orgullo que lo mejor creo que les pasó en su vida fue haber caminado con López Obrador en el éxodo hasta México, haber fundado el PRD. Están muy orgullosos de Andrés Manuel y desde luego su liderazgo es importante. Y ya en el 2006 el efecto López Obrador ayudó electoralmente a quienes competíamos como senadores, diputados federales. Hubo carro completo del PRD en 2006, los 6 diputados federales, los 2 senadores,
y desde luego la presidencial la ganó Andrés Manuel. Por otra parte, pues nos consideramos incluidos en el proyecto nacional que él representa, pero evidentemente entre él y yo hay una relación de respeto mutuo, que yo mucho valoro. Cuando yo decidí ejercer mis derechos políticos fuera del PRI, él me invitó a ser senador externo, el PRD me recibió muy bien y yo le vivo muy reconocido por ello a Andrés Manuel, pero quiero decirles que él ha sido muy respetuoso con los votos que yo emití a lo largo de los años que fui senador. No siempre coincidimos. Y como decía el inolvidable maestro Lamadrid, algún día me decía narrando algo, me echó las altas y yo le dije, ¿qué es eso, maestro? Me hizo así. Andrés Manuel jamás me ha echado las altas para preguntarme por qué votaste diferente a lo que yo dije. Conmigo ha sido muy respetuoso, ofrezco testimonio de ello. Nuestra relación se basó desde el inicio en una relación intelectual de respeto, y estoy seguro que si Andrés hubiera querido un incondicional del sí jefecito, lo que usted ordene, probablemente hubiera invitado de candidato a senador a otro que no fuera Arturo Núñez. Pues el tiempo se nos ha terminado. Qué lástima. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido, siempre sucede lo mismo. ¿Estuviste a gusto, Arturo? Encantado, muy a gusto. Sí, espero que también ustedes. Como en los juegos. No, muy a gusto. Muy dinámica, muy amena la conversación y pudimos hablar un poquito de todo. Faltó hablar de los aspectos humanos, va al cine. El otro día lo vi de lejos, que llegó aquí al aeropuerto de México un domingo en la tarde y lo vi cargando su maleta solito, arrastrar la maleta. No, ¿y no lo has visto no cargar vi al ningún nieto? aparato alrededor. Sí, no, bueno. Cargando al nieto hasta la cara se le dulcifica. Las veces que he tenido que tener escolta por la función que desempeñé fue por circunstancias especiales. Cuando fui director del IFE se me puso escolta. Pero hay excesos ya también en eso, ¿no? Bueno, ahora en Tabasco el gobernador Granier acaba de promover unas reformas a la ley de seguridad pública donde se le va a dar seguridad después de ser gobernador a él, al secretario de gobierno, al procurador de justicia, al presidente del tribunal, al secretario de seguridad pública del Estado. ¡Cuánto miedo! Porque combatieron el narcotráfico. Pues no lo tenemos muy claro. Yo estoy seguro que los tabasqueños no le regatearíamos a ningún servidor público que tuviéramos conciencia de que se le ha rifado por Tabasco y ha puesto en peligro su seguridad personal y la de su familia. No se lo regatearíamos. Pero lo hicieron el martes santo, casi de sabadazo, ¿no? Sabadazo. Sí. Sabadazo el martes. Y bueno, pues la verdad es que, como dicen en un programa noticiero, muchas gracias a quienes involuntariamente apoyan este proyecto. No, muchas gracias Lilia, muchas gracias Leonardo, muchas gracias Jorge por... Abelardo, ¿qué Leonardo? Abelardo, perdón. A veces el microchip no se adecua. Y pues gracias por la oportunidad. Yo tengo nombre de presidente. Sí, pues Abelardo Rodríguez. Y hay un secretario de Estado ahí que nunca aparece, pero bueno. Sí. De la mejor Abelardo Escobar, ¿no? Abelardo Escobar. Y pues un saludo a los paisanos que están allá en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, que vamos a echarle ganas conforme a nuestro eslogan, vamos a cambiar de rumbo por amor a Tabasco. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a usted, Jorge. Lilia, el próximo sábado, claro. Para seguir hablando de política, ¿no? Sí, claro. ¿Tenemos algún otro temas. tema? Conste que no te regañé, ¿eh? Podemos hablar de cultura. Sí, para que ya vea la gente que ya no Así es. Gracias. Hasta pronto. You are the sunshine of my life.